En 1933, Edith Caldwell, viuda de un obrero textil, crió a 4 hijos en una casa alquilada en Akron, Ohio. Su esposo había fallecido el año anterior. No había seguro de vida. No había pensión de viudez. Recibía apenas $41 al mes de una asistencia pública y lo que sea que sus hijos pequeños consiguieran ganar trabajando en las calles. El ingreso medio de la familia estadounidense había caído drásticamente de $200-300 al año en 1929 a solo $1,500 cuando Edith enterró a su esposo. Un cuarto del país estaba completamente desempleado. 1 de cada 3 bancos ya había quebrado. Aún así, Edith nunca perdió su hogar. Sus hijos nunca se quedaron sin un abrigo en el crudo invierno. Cuando ella falleció, en 1968, su hija encontró una caja de lata vieja debajo de la cama. Dentro no había cartas de amor. Dentro había reglas de dinero. La mayoría de ellas fueron olvidadas por la historia. Ellos construyeron riqueza de una forma diferente. No con inversiones complejas ni tasas de interés sofisticadas, sino con la disciplina pura forjada en ellos por una década, que le quitó todo a personas que no habían hecho nada malo. Estas reglas sobrevivieron a la Gran Depresión, sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, construyeron hogares sólidos, liquidaron hipotecas por anticipado y pagaron los estudios universitarios de los nietos. Pero entonces llegó la prosperidad de la posguerra y decidimos que estas reglas eran anticuadas y obsoletas. Reemplazamos cada una de ellas con el sistema de crédito moderno y nos convencimos falsamente de que eso era una mejora en nuestras vidas. Estas 15 reglas no se trataban de la pobreza o de vivir en la miseria. Se trataban de no volver a estar indefensos jamás ante el sistema. Eran la diferencia real entre una familia que lo perdió todo una vez y aprendió la lección para siempre, y una familia que lo perdió todo 2 veces por tropezar con la misma piedra. Asegúrate de suscribirte al canal. Comencemos la cuenta regresiva de las 15 reglas de dinero olvidadas que los sobrevivientes de la Gran Depresión usaron para construir riqueza real desde la absoluta nada. Número 15. Pagar al futuro antes que al presente. El frasco del destino. Antes de pagar la renta de la casa, antes de comprar la comida de la semana, antes de ceder a cualquier obligación o presión del día a día, una cantidad fija de dinero iba directamente a un frasco de vidrio que jamás, bajo ninguna circunstancia, se podía tocar. Para Edith Caldwell eran exactamente 50 centavos a la semana. 50 centavos cuando la familia apenas tenía lo básico para sobrevivir. El monto nunca fue el punto importante de la ecuación. El hábito era el verdadero punto. Para el año 1940, ese frasco intocable se había transformado en el pago inicial en efectivo para la casa que antes solo alquilaban. Esto no era un simple ahorro sobrante. Era una promesa inquebrantable, hecha a una persona que aún no existía. Su propio yo del futuro. Número 14. Convertir la tierra en supermercado. Cosechar y enlatar. Casi todas las familias que sobrevivieron a la depresión transformaron un pequeño jardín, un lote baldío del vecindario, o una caja de madera en la ventana en una fuente directa de alimento para los hijos. Un huerto casero en 1933 podía producir $70 en verduras por temporada con solo $4 invertidos en semillas de cultivo. Ciudades enteras como Detroit alimentaron a más de 20,000 personas a través de programas de huertos comunitarios de emergencia. La tierra no era vista como un pasatiempo de fin de semana. Era un supermercado que exigía sudor en lugar de billetes. Además, lo que el jardín producía en el mes de agosto tenía que alimentar a la familia en el frío mes de febrero. Los frascos de tomates, frijoles y frutas llenaban los estantes del sótano por cientos.
Una familia que enlataba durante el verano reducía su cuenta de compras invernales en un tercio de su valor. En los peores años, los médicos y tenderos recibían conservas caseras cuando el efectivo se había esfumado. El frasco no era almacenamiento. Era un cheque que no dependía de tener un empleo. Número 13. Multiplicar la vida útil. Reparar antes de reemplazar. Un abrigo de invierno se volvía a forrar por dentro con telas viejas. Nunca se reemplazaba por uno nuevo en la tienda. Un par de zapatos se reparaba una y otra vez en el zapatero hasta que el cuero superior literalmente se rompía en pedazos. Se colocaba cartón grueso dentro de la suela cuando el cuero se desgastaba por completo y tocaba el suelo. Un par de zapatos nuevos para niños costaba casi $2, mientras que una reparación básica costaba solo 25 centavos. A lo largo de 4 hijos y un año escolar completo, esa diferencia pagaba un mes entero de alquiler de la vivienda. No reparaban las cosas por una cuestión estética o por nostalgia. Reparaban las cosas porque la reparación misma era su cuenta de ahorros activa. Las sillas rotas se pegaban, las ventanas agrietadas se macillaban y los cuchillos desgastados se afilaban manualmente. Para 1950, estas familias no gastaban absolutamente nada en los pequeños arreglos que hoy desangran el presupuesto de cualquier hogar moderno. Número 12. El veto absoluto al crédito de consumo. Las familias que mejor sobrevivieron al colapso económico de los años 30 fueron aquellas que no debían un solo centavo a nadie cuando la crisis comenzó. Vieron con absoluto terror cómo sus vecinos más cercanos perdían casas hermosas de $4,000 por culpa de pequeñas deudas de consumo de unos pocos cientos de dólares que parecían completamente manejables en 1928. La lección se grabó a fuego en sus mentes para el resto de sus vidas. Efectivo o nada. Una cosa que no podías pagar de inmediato con billetes en la caja era una cosa que simplemente no te pertenecía. No era una simple terquedad de ancianos. Era el recuerdo vivo, frío y doloroso de ver a un banquero confiscar una propiedad familiar que debió haber estado segura. Número 11. La alquimia doméstica. Aprovechar cada fragmento. Una lata de metal colocada al lado de la estufa captaba religiosamente la grasa de tocino, los goteos de la cocina y los recortes sobrantes de carne. Esa grasa acumulada freía la siguiente comida del día, sellaba masas de pan y, al hervirse con lejía, se transformaba en jabón casero para lavar la ropa. Una barra de jabón comercial costaba 5 centavos de la época. Una familia que fabricaba el suyo a partir de grasa guardada no gastaba nada en algo que sumaba dólares enteros a lo largo de un año. La grasa no era desperdicio. Era dinero real que la familia se negaba rotundamente a tirar por el desagüe. Lo mismo ocurría con el papel de envolver, que se planchaba con cuidado para alisarlo. Las bolsas que se doblaban en cajones y el hilo de pescar que se enrollaba en una gran bola para no tener que comprar otro en años. Número 10. El espejo del cuaderno de contabilidad. Los supervivientes de la depresión anotaban cada centavo que entraba e iba de la casa, a menudo en un cuaderno escolar barato de rayas, guardado en el cajón de la cocina. El cuaderno físico no costaba nada, pero la disciplina de escribir costaba la vida entera. Una familia que sabía exactamente a dónde iba cada moneda nunca se preguntaba en el mes de marzo por qué el dinero había desaparecido misteriosamente en invierno. Abogados, médicos y profesionales de la época mantuvieron diarios financieros exactos durante toda la crisis. Documentos que hoy los historiadores económicos leen como auténticos mapas de supervivencia humana. El cuaderno no era un simple registro de gastos. Era un espejo financiero que nunca te adulaba ni te mentía. Número 9. La microzonificación térmica del hogar. El carbón y la leña costaban dinero real y escaso.
por lo que las familias cerraban por completo las habitaciones secundarias de la casa con mantas y maderas. Y vivían exclusivamente alrededor de una única estufa de hierro durante todo el invierno. La cocina se transformaba de inmediato en el dormitorio colectivo de la familia, el salón de recibir a las visitas y la escuela de los niños después de que oscurecía. Una familia que calentaba una sola habitación en lugar de 5 reducía su factura de combustible invernal casi a la mitad de su valor de mercado. Mantener la puerta cerrada no era visto como una privación insoportable. Eran $18 al año que se quedaban protegidos dentro del bolsillo familiar. Número 8. La economía del saco de 50 libras. La harina, el azúcar, la sal y el grano se compraban en sacos gigantescos de arpillera o algodón de 50 libras, nunca en cajas pequeñas o frascos individuales en la tienda. El saco de tela de algodón en sí mismo se desinfectaba y se transformaba posteriormente en paños de cocina, ropa interior para la familia y vestidos sencillos para las niñas, razón por la cual las empresas harineras de la época comenzaron a imprimir patrones de flores y colores hermosos en sus telas de empaque. Una familia que compraba de esta forma pagaba una fracción mínima del precio por libra y obtenía la tela de vestir completamente gratis. No era solo comprar al por mayor. Era la astucia de exprimir 2 productos de consumo básico por el precio de uno solo. Número 7. El tejido de habilidades sin intercambio de efectivo. Cuando los billetes y las monedas desaparecieron casi por completo de la circulación local, los vecinos comenzaron a pagar sus deudas mutuas exclusivamente con fuerza de trabajo. Un hombre que sabía arreglar un techo tejado intercambiaba sus horas de trabajo con una mujer que sabía coser trajes de invierno para los niños. Harry, un barbero que normalmente cobraba 25 centavos por un corte de cabello, aceptaba una docena de huevos frescos de las gallinas de su vecino en su lugar. Un mecánico automotriz mantenía el coche de su vecino en marcha a cambio de un suministro de conservas caseras para pasar todo el invierno. Vecindarios enteros funcionaron sobre una red invisible de favores mutuos que jamás tocaba un solo dólar. E increíblemente, esa red comunitaria se mantuvo firme cuando las instituciones bancarias colapsaron. El trueque no era caridad de iglesia. Era una economía paralela de resistencia. Número 6. El menú del estante barato. Frijoles secos, patatas, avena, pan duro del día anterior y cortes de carne sumamente económicos y duros alimentaron a millones de personas durante los peores años del colapso de Wall Street. Una hogaza de pan costaba apenas 6 centavos en 1933. E incluso un kilo de frijoles secos alimentaba a una familia numerosa por unos cuantos centavos al día. Las comidas eran sumamente sencillas, monótonas y repetitivas, pero eran suficientes para mantener la salud biológica de los hijos. No comían de forma barata por una moda estética o una tendencia moderna de salud. Comían así porque la brecha económica entre el estante barato y el caro representaba la diferencia exacta entre mantenerse a flote o hundirse en la miseria para siempre. Número 5. El espacio libre como activo líquido. El inquilino. Un rincón vacío o una habitación desocupada dentro de la casa se transformaba de inmediato en una fuente de ingresos directos en efectivo para pagar la hipoteca. Un hombre soltero que trabajaba en las fábricas de la zona pagaba unos cuantos dólares a la semana por una litera limpia y una cena caliente todas las noches. E ingresos constantes de este tipo cubrían una parte masiva de la renta general de la propiedad. Para Edith Caldwell, en Akron, tener un inquilino en la habitación trasera fue el factor crítico absoluto que inclinó la balanza entre conservar el derecho a su hogar o ser arrojada a la calle con sus 4 hijos. El espacio libre no era un lujo o una zona de descanso desocupada.
Era un segundo ingreso familiar escondido detrás de una cortina. Número 4. Romper el tabú del segundo ingreso colectivo. A pesar de vivir en una cultura de época sumamente conservadora, que veía con malos ojos que las mujeres casadas ingresaran al mercado laboral, el número de madres trabajadoras aumentó drásticamente durante la depresión, porque la supervivencia biológica de los hijos tenía mucho más peso que cualquier costumbre social o el orgullo de los hombres. Una esposa que lavaba ropa ajena en el patio, cosía por encargo para las familias ricas o realizaba trabajo manual industrial desde su cocina, aportaba $5 o $6 semanales. A menudo el margen exacto de ganancia que mantenía al núcleo familiar unido y alimentado. Algunas comunidades tradicionales las criticaron con dureza, pero las familias que lo hicieron conservaron sus techos. No era romper las reglas por rebeldía. Era elegir proteger a los hijos por encima de las convenciones de la sociedad. Número 3. La compra única de alta calidad. Cuando una familia de la depresión finalmente lograba acumular el dinero real y limpio para realizar una compra importante en el pueblo, adquiría la mejor herramienta de hierro, las mejores botas de cuero o el mejor abrigo de lana gruesa que su dinero pudiera financiar. Entendían a la perfección la regla de oro. Comprar un producto barato 2 veces costaba mucho más dinero a largo plazo que comprar un producto excelente una sola vez en la vida. Un par de botas de trabajo de $2 que duraba 5 años de uso rudo vencía fácilmente en la matemática del hogar a 3 pares económicos de 80 centavos que se desarmaban en el primer año de lluvia. La compra costosa no era vista como un lujo o una extravagancia de estatus. Era simple aritmética financiera calculada a 10 años de distancia en lugar de uno solo. Número 2. Los frascos de la verdad visual. Después de que 1/3 de los bancos de la nación cerraran sus puertas de mármol de la noche a la mañana, llevándose los ahorros de toda la vida de la población, los supervivientes confiaron mucho menos en las instituciones financieras y mucho más en sus propias cocinas coloniales. El dinero en efectivo se distribuía físicamente en sobres de papel, latas de metal y frascos de conserva de vidrio, con un trabajo específico asignado a cada uno de ellos. $10 guardados para la renta, 8 para la comida de los niños, 2 para el carbón del invierno y el resto absoluto para el ahorro de emergencia intocable. Cuando la lata de la comida se quedaba vacía, el gasto cesaba de inmediato de forma fulminante. No existía un límite de sobregiro bancario al que apelar con una tarjeta. La lata no era un banco. La lata era la verdad absoluta y la verdad era lo que estaba adentro. Número 1. El culto al blindaje de la vivienda propia. Para la generación de la Gran Depresión, deber dinero de una hipoteca a un banco no era una herramienta financiera estratégica o apalancamiento. Era un enemigo mortal que había destruido, humillado y desalojado a las personas que más amaban en la vida. Pagaban en efectivo absolutamente todo lo posible. Pagaban las facturas antes de tiempo y liquidaban una hipoteca de $4,000 años antes de lo previsto por el banco cada vez que conseguían reunir unos cuantos dólares extra. Una casa completamente pagada, libre de gravámenes y deudas, era el objeto más seguro y sagrado sobre el planeta Tierra. El documento original de la hipoteca quemado dentro de la estufa de la cocina frente a los hijos no era un simple papel viejo. Era el sonido glorioso de la libertad de una familia que nunca más podría ser desalojada de su tierra por ninguna institución del mundo. En el año 2021, un grupo de investigadores que estudiaban el comportamiento financiero de la población estadounidense descubrió algo que no esperaban en sus estadísticas. Los adultos criados directamente por personas que habían sobrevivido al colapso de la Gran Depresión cargaban con niveles mínimos de deudas de consumo, ahorraban mucho más dinero y reportaban menos ansiedad financiera cotidiana
que casi cualquier otro grupo social de la actualidad. Los analistas del gobierno asumieron erróneamente que la escasez extrema al principio de la vida volvía a la gente peor con el dinero por culpa del trauma. Los datos puros dijeron todo lo contrario. Las reglas de la caja de lata funcionaban a la perfección, y no porque fueran viejas o tradicionales, sino porque eran matemáticamente correctas. El sobre de papel, el cuaderno de rayas, el frasco de vidrio, el huerto en el patio trasero, el abrigo vuelto a forrar. Cada uno de ellos era una pequeña máquina de ingeniería doméstica, diseñada para transformar el miedo paralizante en seguridad real para el hogar. Nosotros, como sociedad moderna, desmantelamos las máquinas por completo y decidimos quedarnos únicamente con el miedo. La regla más estricta de todas las que Edith aplicaba era gastar menos de lo que se ganaba cada semana. La frase más aburrida y menos glamorosa en cualquier idioma del mundo. El hogar de los Caldwell recibía un total de $41 al mes de ingresos colectivos y gastaba estrictamente $35. Esa brecha financiera de $6 de diferencia se mantuvo abierta semana tras semana, mes tras mes, durante 30 años seguidos. Esa pequeña brecha pagó una casa propia desde los cimientos, crió con dignidad a 4 hijos profesionales y dejó una caja de lata repleta de ahorros líquidos debajo de la cama. No había ningún secreto místico de inversión detrás de eso. Había una brecha defendida a muerte por una viuda valiente que se negó rotundamente a dejar que se cerrara ante las presiones del consumo. La brecha no era simplemente hacer un presupuesto aburrido. Era la base misma sobre la que se construía todo lo demás en la vida. Cada regla de esta lista de oro fluye de una sola decisión consciente que la generación de la depresión tomó con determinación y que nosotros hemos deshecho por comodidad. Ellos eligieron una y otra vez estar un poco menos cómodos el día de hoy, a cambio de estar un poco más seguros y protegidos el día de mañana. Una comida más pequeña en la mesa, una habitación más fría en las noches de invierno, un abrigo viejo remendado por la madre, una moneda de 10 centavos cayendo en el frasco de vidrio. Nada de eso se sentía bien o cómodo en el momento presente. Sin embargo, todo ello construyó una vida familiar sólida que no podía ser derribada por ninguna crisis económica o bancaria. Ellos no querían estar cómodos bajo el control de otros. Querían ser inquebrantables, y lo fueron. Las cajas de lata ya no existen en los hogares modernos de la actualidad. Están vacías, oxidadas, y fueron tiradas a la basura por nietos y niños que nunca entendieron el valor real de lo que contenían en su interior. Pero estas reglas de supervivencia nunca fueron realmente sobre el dinero en sí. Eran sobre un tipo de persona, una persona con un carácter fuerte que miraba una billetera vacía en una noche de viernes y sentía, no pánico o desesperación, sino una determinación inquebrantable. Una persona que había llegado al fondo más profundo del pozo social y había decidido, en el silencio absoluto de su mente, nunca más volver a sentirse desamparada ante el futuro. No se necesita una fortuna masiva para comenzar a construir tu libertad financiera el día de hoy. Comienza exactamente como siempre comenzó en la historia humana. Una noche de viernes cualquiera, sentados juntos a la mesa de la cocina, con algunas monedas sobre la madera. Ató una decisión silenciosa entre la pareja y una apertura clara contra la oscuridad del sistema.